Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra segunda emisión informativa del día en Noticias Ahora. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio instó a la Corte Suprema de Estados Unidos a mantener en vigencia el estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, para los venezolanos, al considerar que su eliminación representaría un riesgo para quienes huyeron de la crisis humanitaria y política que atraviesa Venezuela. A través de un comunicado, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio recordó que el TPS fue concedido en 2021 y renovado en 2023, lo que ha permitido a cientos de miles de venezolanos construir vidas estables en Estados Unidos, mientras buscan refugio de la violencia, la inseguridad alimentaria y la represión en su país de origen. La apelación surge tras la orden del juez federal Edward Chen, emitida el 31 de marzo de 2025, que extendió la protección del TPS hasta octubre de 2026. BPET pidió a la Corte Suprema respaldar esta medida, alegando que Venezuela sigue sumida en una de las peores crisis humanitarias del hemisferio. Citando cifras de Naciones Unidas, advirtieron que el 80% de la población enfrenta inseguridad alimentaria. El comunicado también destaca que deportar a los beneficiarios del TPS violaría el principio de no devolución, al exponerlos a condiciones inhumanas, represión política e incluso a peligros mortales. La organización recordó que más de 7.7 millones de venezolanos han huido del país y muchos no pueden regresar sin arriesgar sus vidas. Además, BPEX subrayó las contribuciones económicas de la diáspora venezolana en territorio estadounidense. El 74% de los beneficiarios están empleados, muchos en sectores esenciales como la salud, la construcción y la hospitalidad, y el 57% poseen títulos universitarios, detallaron. También citaron estudios de 2023 que estiman su aporte en $13.000 millones al Producto Interno Bruto y 1.300 millones en impuestos al año. La organización calificó como arbitraria, caprichosa y motivada por perjuicios la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de revocar el TPS en febrero de 2025. BPET advirtió que esta medida viola la Ley de Procedimiento Administrativo y principios constitucionales, señalando que las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han asociado injustamente a los venezolanos con criminalidad, ignorando datos que muestran sus bajas tasas de delitos. La organización exigió a la Corte Suprema mantener la protección vigente y reafirmar el compromiso de la nación con la justicia y los derechos humanos. Entre tanto, la organización no gubernamental Alimenta la Solidaridad anunció la suspensión de sus actividades en Venezuela a partir de este jueves 15 de mayo, tras casi 9 años en los cuales aseguran combatieron la desnutrición infantil en sectores vulnerables del país. La decisión fue tomada en respuesta a la aprobación de la nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, norma que, según denuncian, criminaliza el trabajo humanitario. La organización advirtió que esta legislación impone condiciones y riesgos que hacen inviable nuestra labor, y continuar representaría un riesgo para quienes han sostenido esta red desde 2016. Indicó la ONG que la persecución pone en riesgo a las familias que durante años han abierto sus hogares para alimentar y educar a los niños más vulnerables, y protegerlas es hoy y siempre ha sido su prioridad. Alimenta la Solidaridad indicó que la medida afecta directamente a más de 12.000 niños de las zonas más vulnerables del país, que reciben alimentos diariamente en nuestros comedores. Sin embargo, resaltan que fue tomada para proteger la seguridad de sus beneficiarios, líderes comunitarios y equipo de trabajo. Durante su trayectoria, la ONG sirvió más de 24 millones de platos de comida en 15 estados del país, generando espacios comunitarios liderados principalmente por mujeres. Estos comedores, según destacan, se convirtieron en centros de apoyo donde se garantizaba alimento diario, sin ningún tipo de distinción ni condicionamientos, lo que fortaleció el tejido social en comunidades golpeadas por la emergencia alimentaria.
La ONG promete seguir trabajando por los más vulnerables desde otras vías. Pese a la suspensión, Alimenta la Solidaridad aseguró que evalúa nuevas estrategias para adaptarse al contexto actual sin comprometer la seguridad de su red. Nuestro compromiso con los venezolanos más vulnerables no se acaba, se transforma, se adapta y seguirá abriendo caminos para que miles de niños y familias puedan soñar y construir un futuro mejor, reafirmó la organización. La ONG agradeció a todos los voluntarios, donantes e instituciones que la respaldaron durante estos años, en especial a la diáspora venezolana cuyo apoyo ha sido clave. Y un ciudadano venezolano fue detenido este miércoles en Ecuador como presunto integrante de la banda criminal Los Tiguerones, al ser considerado como cabecilla dentro de esta organización criminal, según lo anunció la Policía Nacional de Ecuador. La detención se realizó en el municipio Cantón de Rumiñahui, situado al sur de Quito, por parte de unidades especializadas de la policía que ejecutaron un operativo denominado Gran Fénix 132. El individuo, identificado como Esteves Nauris Aureliano, era buscado por el presunto delito de extorsión. De acuerdo con las investigaciones, el detenido era cabecilla de nivel medio dentro del grupo delictivo y se presume que tenía control sobre una extensa área en el distrito Nueva Prosperina, zona popular de Guayaquil. El coronel Olger Cortés, comandante de la policía de Quito, señaló en rueda de prensa que el detenido registra antecedentes por robo a mano armada y extorsión, mientras que en la ciudad de Guayaquil está acusado de secuestro. Las investigaciones apuntan a que desde hacía 9 meses el detenido se encontraba en los alrededores de Quito, bajo la fachada de trabajador de servicios tecnológicos. Los Tiguerones son una de las bandas criminales a las que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, les declaró la guerra desde el 2024. Para contrarrestar la escalada de violencia que ha situado a Ecuador a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, tendencia que pese al estado de conflicto armado interno decretado, se ha recrudecido en 2025 con un promedio de un asesinato por hora. Los candidatos a las gobernaciones de los estados Falcón y Miranda por la tarjeta Unión y Cambio, Lustay Franco y Juan Requesens, resaltaron este jueves la importancia de la participación en los comicios regionales del próximo 25 de mayo y consideraron la abstención como una estrategia errónea. Los dirigentes aseguraron que pese a las críticas, la participación por medio del voto es importante para no abandonar la lucha política y los espacios en el país y defender el resultado del 28 de julio. En buena medida nosotros estamos defendiendo lo mismo que tenemos defendiendo 7 meses, pero hoy, como dice Lustay, ante un hecho político concreto, nosotros creemos que para defender eso, defender las gobernaciones y plantar cara a lo que debe venir, es mejor votar. Mira, votar en Venezuela es un derecho. Y usted tiene derecho a votar o no votar. Y si usted decide no votar, usted tiene derecho también a promocionar la abstención. Yo ese derecho lo respeto, lo valoro. Pero yo, Juan Requesens, creo que es desacertado plantear la abstención como una estrategia para defender lo que pasó el 28 y como una estrategia para la movilización y la articulación social. Mira. Lo que nosotros estamos haciendo lo correcto, aunque el momento sea complejo y aunque la crítica, porque está en la efervescencia, sea dura. Pero para eso está la dirigencia no está para meterse abajo de la mesa, la dirigencia está para dirigir, la dirigencia se le debe exigir como ciudadano que asuma el compromiso. Pasaron 7 meses. 7 meses en la que yo, Lustay Franco, y lo voy a asumir personal, esperó una orientación política para el qué hacer, cuál es el plan. Y no con esto le achaco responsabilidades a nadie, porque yo tampoco puedo ser un irresponsable. O sea, yo no caigo en eso. Con nosotros no van a contar con eso. Hay otros que sí caen en eso, nosotros no. Lo que sí es que no puedes tampoco limitar al ejercicio que nos tiene convencidos a nosotros, que es la participación electoral. Asimismo, desde Unión y Cambio, afirmaron que pese a la ausencia de condiciones electorales y la presunta eliminación del código QR de las actas de votación, participarán en los comicios y cuentan con más de la mitad de los testigos necesarios en el padrón electoral. Ustedes saben que en este proceso va a ser bien difícil tener las actas.
Va a ser bien difícil. Porque bueno, ellos irán preparados para lo que ya nos hicieron. Entonces, ¿qué hacía uno? Uno tenía la foto del acta, escaneaba el acta. Bueno, ya lo que hay que hacer es escanear el acta completa. Eso es el tema del código QR. Es que tenemos, este fue el único proceso con el código QR. O sea, el 21. Es una dificultad, por supuesto, pero mire, ellos van a mover aquí, van a echar para allá, van a quitar el QR. ¿Ustedes saben cuál es la campaña del gobierno? Meterle carburo a la abstención. En mi caso lo hicimos. Un 50% de las cuentas de redes sociales que decían que no iban a votar y que se iban a abstener eran cuentas que al final de la rama venían del gobierno. Porque ellos lo que quieren es que el opositor no vote. Candidatos de Unión y Cambio enfatizaron que la movilización ha sido la única estrategia efectiva para la oposición venezolana a lo largo de los años. Sin embargo, tanto la plataforma unitaria como María Corina Machado han manifestado que no participarán en el proceso electoral sin que se respeten y publiquen los resultados de la elección presidencial del 28 de julio. La Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas en el estado Carabobo aseguró que algunos colegios privados cerrarán el año escolar con saldo negativo por los cambios financieros a los que se han enfrentado. Así iniciamos nuestra sección Regiones de Venezuela. El presidente de la asociación, José Manuel Bolívar, apuntó que los colegios privados tuvieron que enfrentar cambios financieros muy significativos, como por ejemplo aumento de costos operativos, la alta morosidad y la imposibilidad de ajustar las mensualidades al ritmo de la inflación. Agregó que muchas de las instituciones educativas no ajustaron el cobro mensual de los servicios educativos por respeto a las familias. Bolívar también resaltó que no todos los colegios cerrarán con saldo negativo. Sin embargo, reconoció que sí existe un grupo considerable que terminará el periodo escolar con pérdidas económicas. En cuanto a los aumentos de costo de cada colegio, Bolívar señaló que cada institución educativa tiene distintas realidades financieras y operativas. Sin embargo, entre los meses de mayo y junio, las autoridades de cada escuela privada, junto con padres y representantes, realizarán las revisiones respectivas en cuanto a la estructura de costo. Finalmente, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas en Carabobo agregó que en cuanto a las actividades académicas, culturales y deportivas, se desarrollaron con normalidad en las escuelas afiliadas a esta organización. En Ciudad Bolívar, un hombre fue arrestado por oficiales de la Policía Nacional Bolivariana por estar implicado en el robo de unos materiales en un hotel. El arresto se registró exactamente en la avenida Menca de Leoni, en la parroquia La Sabanita. El sospechoso tiene 48 años y, según la policía, hurtó dispensadores de agua y papel, lámparas, lavamanos y breakers. El caso quedó a la orden del Ministerio Público. En Nueva Esparta, el alcalde del municipio Mariño entregó recuperados 10 módulos de trabajo de pescadores en el sector Bellavista, luego que el pasado mes una de ellas se derrumbara y las demás corrieran el mismo riesgo. Hoy nos encontramos aquí en el sector Bellavista, en la playa, pues muy contento, muy alegre con esta comunidad pesquera, porque hemos rehabilitado esta ranchería que viene a dignificar al pescador de todo este borde costero de lo que es la zona de Bellavista. Tuvimos acá pues 7 semanas en lo que fue la rehabilitación de toda esta ranchería, como bien dije, que viene a darle beneficios y a dignificar a los pescadores para que ellos puedan tener un mejor ambiente, así tener una mejor faena. Iniciamos nuestro recorrido internacional comentándoles que el Comité de las Regiones para 2025-2030 de la Unión Europea estableció sus prioridades para los próximos años.
Cohesión, resiliencia y proximidad. Esas son las 3 prioridades que el Comité Europeo de las Regiones ha establecido para el próximo mandato 2025-2030. En su intervención, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, destacó cuáles deben ser, a su juicio, las prioridades de los próximos años. Vivienda pública asequible, empleo de calidad, garantizar la competitividad de la industria europea. Subrayó el papel de las regiones en la construcción del futuro europeo. Las regiones somos papeles activos, cercanos, sobre todo en la aplicación de estas políticas que se deciden en la Unión Europea que lleguen al conjunto de la ciudadanía. Por su parte, el director general de Fondos y Relaciones con la Unión Europea de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, explicó la situación de su región y manifestó sus necesidades. Necesitamos más facilidades para que las micro, pequeñas y las medianas empresas puedan acceder al inmenso potencial transformador de la inteligencia artificial. Además, destacó la importancia de la financiación europea para habitar las zonas rurales de Europa. Pero lo que es importante es que desde las instituciones se potencien este tipo de instrumentos que permiten a todos los ciudadanos de la Unión vivir en aquellos lugares en donde libremente lo eligen. En el texto aprobado, el comité concluyó que la cohesión económica, social y territorial debe seguir siendo un pilar central de la Unión. El ministro de Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, y el presidente de Baviera, Markus Söder, anunciaron un refuerzo de las medidas migratorias. Dobrindt afirmó que Alemania intensificará los controles en sus fronteras como parte de una nueva política migratoria más estricta. Las autoridades justifican la decisión ante el aumento de llegadas irregulares. Entre otras cosas, el acuerdo de coalición plantea la suspensión de la reagrupación familiar para demandantes de asilo por un periodo de 2 años y la devolución en las fronteras nacionales de migrantes irregulares en coordinación con sus vecinos europeos. Dobrindt manifestó que el gobierno y su ministerio se asegurará de que el número de devoluciones en las fronteras aumente significativamente. Y el exilio en Estados Unidos denunció el reclutamiento ruso de 20.000 cubanos, presuntamente para la guerra en Ucrania. La Asamblea de la Resistencia Cubana y el parlamentario ucraniano Marian Zablotsky denunciaron este jueves en Miami que Rusia ha reclutado hasta 20.000 cubanos, de los que entre 200 y 300 han muerto, para la guerra contra Ucrania con el apoyo del gobierno de Cuba. Las estimaciones provienen de datos de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, que difundió una lista de 1.028 mercenarios cubanos con contratos con las Fuerzas Armadas rusas entre junio de 2023 y febrero de 2024. Hay listas de la cantidad de cubanos que han llegado como mercenarios, lamentablemente, trágicamente, a Ucrania en los últimos 2 meses. El estimado de inteligencia de Ucrania de que hasta 20.000 tropas cubanas pueden estar siendo organizadas para sumarse a la ofensiva que Rusia parece estar preparando en contra de Ucrania. Estas no son 1.000 nuevas tropas cubanas, estas son 1.000 que se suman a los miles que ya están ahí y los muchos miles que parece que ya están en Rusia. Ahora han dado a conocer más de 1.000 pasaportes de cubanos enviados a pelear. Hay un cubano prisionero de guerra que Marin y yo nos hemos reunido con él en 2 ocasiones. Y en base a los estimados de inteligencia que hace la inteligencia militar ucraniana, hasta este momento ha habido unas 5.000 tropas cubanas peleando en Ucrania contra el pueblo ucraniano. Y en estos momentos no van a revelar su fuente, pero están convencidos la inteligencia militar de Ucrania de que puede haber ya hasta 20.000 tropas cubanas en Rusia listas para entrar en Ucrania. Parece ser que se está preparando una gran ofensiva en contra de Ucrania. El parlamentario ucraniano Marian Zablotsky alertó de que estos reclutados también son un peligro para la estabilidad de Latinoamérica, pues teme que los carteles del narcotráfico o el régimen de Venezuela aprovechen el entrenamiento militar de estos soldados. Nos vamos a Panamá. El presidente de ese país, José Raúl Mulino, dijo este jueves que impedirá a toda costa que las protestas bloqueen el normal funcionamiento del país. El presidente panameño José Raúl Mulino advirtió que no permitirá que los grupos sindicales que adelantan protestas contra algunas iniciativas de su gobierno, entre ellas una reforma a la seguridad social ya vigente, paralicen el país